Bueno, ahora sí que está aquí con nosotros el maestro Alejandro Gudiño. ¿Qué tal, Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro, a ver, hoy ya se fueron al paro por esto de los maestros. Quisiéramos entender bien cuál es, porque sabemos que están molestos un grupo de maestros, cuáles son las razones para ir desde el lunes, después de vacaciones, a los paros escalonados y hoy a un paro total en preescolar, por lo menos. Así es. Bueno, la razón es muy sencilla. Tenemos prácticamente los últimos años, 6 años batallando con los pagos a los maestros en forma regular. ¿Pero a todos los maestros o a un grupo de maestros? Ha comenzado en forma gradual, comenzó primero con los trabajadores interinos, con posterioridad, se empezaron a hacer contratos en donde obviamente no le pagan lo que corresponde y le pagan a un maestro que tenga una base. Con posterioridad, ya no nomás fueron los interinos, fueron los trabajadores en activo. Al ratito resulta que tampoco se está pagando la prima de antigüedad a los trabajadores que ya entregaron toda una vida, que ya laboraron más de 30 años. Después ya no nada más fue eso, ahora fue a los trabajadores jubilados, que el diferencial de retiro que se constituyó en 95 y que formalmente empezó a operar a través de un fideicomiso en el 96, después de 19 años les dicen no hay recursos. ¿Por qué? Porque el 95 la ley del impuesto sobre la renta lo permitía, en el 98 ya no fue motivo para crear planes de beneficio social el poder destinar impuestos del propio trabajador a crear estos planes. Del 98 al diciembre del 2014 se actúa en forma irregular con los impuestos de los trabajadores, se sigue fondeando este fideicomiso y finalmente a la hora que se modifica la ley de coordinación fiscal y que la nómina la paga la federación, quien sigue siendo el patrón es el ISEP, finalmente dice, bueno, aquí el trabajador tiene que estar regular ante la Secretaría de Hacienda porque lo han dejado en forma irregular a lo largo de varios años. ¿Quién lo dejó irregular? El gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque el gobierno del Estado siguió utilizando el impuesto sobre la renta del trabajador, el 50%, que en lugar de enterárselo a Hacienda, fondeaba este fideicomiso, que en su momento lo permitió la ley. Es algo parecido a lo que hizo el municipio con los trabajadores burócratas, que crearon un fideicomiso. Así es, el plan Ibarrola, que la ley lo permitía allá en aquellos años. Y ese plan iba a parar del impuesto sobre la renta a un fideicomiso que luego lo utilizaban para fines a lo mejor discrecionales. No, en este caso era para pagar el diferencial de retiro de los jubilados. Sin embargo, en el 98 la ley del impuesto sobre la renta se reforma y ya no lo permite. Y se siguió haciendo. ¿Por qué? Porque ya existía esa prestación y el gobierno del Estado encontró que era la forma que en un momento dado se podía fondear de esa manera. Cuando yo hablé en el año pasado con la secretaria de Educación sobre este tema de lo que era los interinos, ella decía que ustedes estaban enojados porque les estaban quitando algo así como un control del manejo de los interinatos, es lo que ella decía. Y decía, mira, ellos presentan una propuesta en papel, pero quien va a cubrir el interinato es otra persona. La cubre Pedro, pero mandan uno para Juan. Y entonces Pedro se queda sin que le paguen porque mandaron una propuesta. ¿Era cierto eso? Es falso, totalmente falso. Creo que finalmente el tiempo nos ha dado la razón. La doctora ignoraba el tema de la educación, nunca estuvo en la educación y no conoció nunca el sistema educativo. El equipo del que se rodeó, carecía del perfil para estar ahí en la dependencia, pero el asunto está, nosotros mandamos el interino, ellos decían que con la nueva ley nosotros ya no podíamos mandar interinos y ciertamente la ley te dice que ahora tiene que ser en base a la prelación, el resultado del examen de selección. Hay un concurso, no pueden cubrir, se quedan agosto, septiembre y octubre sin maestros. En octubre nos piden que les mandemos, decimos nosotros no podemos proponer interinos porque estaríamos violando la ley. ¿Sí? Tú los tienes que seleccionar, es tu responsabilidad. Tú requieres que yo te mande personal, yo te lo mando encantado de la vida. Y lo sacamos del problema. Tú recordarás que había una serie de quejas, sobre todo en Tijuana, porque las escuelas estaban sin maestros. Bueno. Ya no nomás le pagan a ellos, ya no nomás a los jubilados su prima de antigüedad, ya no nomás a los jubilados el diferencial de retiro y la ayuda humanitaria, sino que
por negligencia del sistema educativo, por no conocer el nuevo sistema, el patrón nuestro es el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. Y eres el que no tienes que pagar. Era una descentralizada. Es una descentralizada de gobierno del Estado. ¿Qué es ahora? Sigue siendo lo mismo. Un organismo público descentralizado del gobierno del Estado, que es nuestro patrón en ICEP. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando se reforma la ley de coordinación fiscal? En base a toda la distracción de los recursos que había. Eso fue en el 2014. Sí, pero entra en vigor el 1 de enero. De este año. De este año. Como ellos ya no van a manejar los recursos por la distracción que se hacía de los mismos en todo el país. Que son recursos del ramo 33, si mal no recuerdo, sí. ¿No? Son las que son transferencias, son aportaciones federales. Aportaciones federales, que en este caso era a través de lo que conocíamos como el FAEP, que era el Fondo para financiar la educación básica. Ahora se crea el FONE y le quitan al Estado la posibilidad de que siga distrayendo los recursos. Son cerca de 9,000 millones lo que viene en el presupuesto para 2015. Para 2015. Y esta cantidad más, porque también ya les quitaron el recurso para también poder comprar directamente el medicamento. Pues, la Federación dice, bueno, dado lo que está sucediendo en todo el país, ¿sí? Recojo la facultad y en lugar de que tú la pagues, yo la voy a pagar directamente. Tú, patrón, me vas a mandar la nómina y yo la pago. Entonces, con esto el patrón lo que tiene que hacer es mandar toda la información para que se pague. Pero aparte de esto, resulta ser que no se meten al nuevo sistema, al sistema de la Federación para pagar. El sistema es muy sencillo, el sistema te dice, mándame el nombre de la persona, su registro federal de causantes, su CURP, la plaza que tiene, la inscripción que tiene y desde cuándo hay que pagarle. Pero si tú no le pones la fecha, a partir de cuándo te tienen que empezar a pagar, pues el sistema te dice no paga. A ver, por ahí dijo Raúl Pompa, Victoria, que el Estado no mandó adecuadamente la información a la Federación para que les pagaran. Así es correcto. Es cierto. Yo lo fui a verificar personalmente, estuve 3 semanas en la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros, viendo dónde estaba el error, pedí que mandaran gente del ICEP para que se sentaran y que viéramos ahí dónde estaba el problema. Primer problema, aquí hay un calendario donde la autoridad federal le pide las fechas en que le tienen que entregar, las actualizaciones de las claves interbancarias, la carga de movimientos que tengan durante la quincena, la validación de la nómina, el bloqueo de la nómina, la dispersión de los recursos y la entrega de cheques. Ellos tienen que entregar en una fecha determinada, por ejemplo, esta nómina la tuvieron que haber entregado el 5 de abril, la entregaron el día 7. Estuvimos allá, afortunadamente logramos que se sacara y se pagara en tiempo. Pero las nóminas anteriores que han tenido retraso es porque la entregan 2 días antes, un día después, el mero día, y el ICEP exige que se pague en tiempo y forma. Pues ¿cómo van a pagar, ¿sí?, si la Federación no está recibiendo la información? ¿O no viene bien el CURP? A ver, el dinero, entiendo, está en la Federación. En la tesorería de la Federación. Y tú lo tienes que justificar y tienes que enviar la nómina. Y esto, bueno, no sé, quizás tenga que ver con lo que por ahí dijo el secretario de Educación de la SEP, Emilio Chaufet, de que había no sé cuántas, cuando hicieron los censos, no sé cuántas escuelas en el país que existían, que existían de nombre, pero que no existían realmente, y que no sé cuántos maestros, miles, en el caso de Oaxaca, de Chiapas, estaban ahí, pero que tampoco existían, o sea, que eran aviadores, ¿no? Creo que en Baja California no se dio ese problema, según también lo dijo Rosario. Entonces dijeron, vamos a recoger esto para tratar, entiendo, de medio limpiar todo esto del sistema educativo. Creo que por ahí va el asunto, ¿no? Es con correcto. La reforma educativa. Entonces, y con la reforma a la ley de coordinación fiscal. Con la ley a la reforma. Ahora, el problema está entonces en que la Secretaría aquí de Educación y de Finanzas no envían a tiempo los requerimientos de recursos para que se pague la nómina. Así es, ellos tienen fechas predeterminadas para hacer entrega y no las entregan en tiempo. Ahora, ese es un problema. El otro problema es que la información que mandan a veces no está completa o es incorrecta. Por ejemplo, un trabajador de nuevo ingreso, le tienes que poner a partir de qué fecha ingresó. Si no le pones fecha, el sistema te dice, no está trabajando, no le pago. Si tú le dices, ingresó tal fecha,
¿sí? Y esa persona se va de licencia y regresa, le tienes que poner fecha de reanudación. Si no te dice, tú me diste una fecha de baja para la licencia. Que es cuando hay problemas, por ejemplo, con los interinos, por ejemplo. Por ejemplo, Los que con se van todos de los que han licencia, salido rechazados ahorita. O una maestra embarazada que se va 3 meses, ¿quién entra por Entran, ahí? cubren y a ese no le pagan. Ahora, ¿a cuánto ascienden las deudas? Pago de interinos son 300 millones de pesos que se deben de antes de enero del 2015. Son adeudos de antes de esa fecha. Del año pasado. Es del año pasado y Eso- algunos del 13. Que eso los debió haber cubierto antes de que entrara la ley el gobierno del Estado. Así es. Estás hablando de 353 millones de pesos que le debes a los 700 jubilados, 750 jubilados de prima de antigüedad. Estás hablando de 222 millones de pesos que requieres para fondear ese fideicomiso del que empezamos a hablar, que te cuesta 18.5 millones de pesos. Es una prestación que se tiene y que se logró desde 1995 para tratar de igualar la jubilación de los compañeros de la sección 37, porque cuando se hace el convenio de modernización de la educación y la transferencia de la educación básica del gobierno del federal a las entidades federativas, ¿sí?, se estableció que se tenían que homologar las prestaciones. Y bueno, se creó precisamente esta prestación que se está incumpliendo y se está dejando de pagar. Por otro lado, bueno, este sí es un problema de la federación, el que a nosotros nos retiene, por ejemplo, el pago de Fobiste. Si tú tienes un crédito hipotecario, te retienen en la nómina. En el caso de lo del ISSSTE, retienen el 5% que tiene que pagar a Fobiste el gobierno, en este caso el ISEP, o lo del ISSSTE, las cuotas del ISSSTE. Y no se las han enterado al ISSSTE. Entonces a los compañeros sus estados de cuentas les salen de cero o no les salen las últimas aportaciones. Ese sí es un problema ya. ¿Sí? Digo, porque hay que ser justos, ¿no? Cada quien lo que le toca. O por ejemplo, a las aseguradoras, en este caso al Seguro Institucional de Vida que tenemos. Lo que era como la aseguradora Hidalgo. La seguridad tienen que integrar un expediente aquí desde el mes de noviembre, enviarlo para allá para que le puedan pagar ese proveedor. Ese expediente lo entregaron el 1 de abril de este año. Por lo tanto, la gente quedó descubierta y apenas hasta la semana pasada le pagaron a Banorte la cantidad que se le adeuda por esas retenciones que ya se le hicieron a los trabajadores. Entonces, aquí hay una negligencia, pues, hay errores administrativos y hay que reconocerlos. Las deudas nos las reconocen, pero dicen, debo no niego, pago no tengo. Bueno, ese no es mi problema. A ver, pero eso es muy grave porque se debió haber presupuestado. Si estaba presupuestado. Estaba presupuestado. Estaba presupuestado, claro que sí. Pero ¿qué sucedió? Bueno, que la gente no estaba donde tenía que estar. La parte administrativa se estaba financiando con los recursos del personal docente, que para eso estaba destinado los recursos del FAED. No estaba destinado para cubrir la parte administrativa. Entonces, todo esto a lo largo de 20 y tantos años, de 23 años, se fue acumulando y se fue haciendo cada vez más grande. Obviamente, ahorita hay estas cantidades, ciertamente esta administración la heredó. Así como heredó una deuda al 31 de diciembre del 13 de 5.740 millones de pesos debidamente documentada por Standard & Poor's. ¿Sí? Pero ¿esa deuda de qué es? Porque esas son deudas en préstitos de administraciones anteriores. Pero conceptos como cuáles. Diversos. Lo que tú quieras, para obra, para cuestiones de salud, para cuestiones de educación, es deuda, no, pero contraída en el pasado. Con ustedes. Con nosotros nada más para este año, ahorita son 3.500 millones de pesos que requiere el gobierno del Estado para CEPS y para ISEP. Para nosotros son 883 millones la deuda. Para la sección 37 CEPS son 2.700 millones de pesos. Lo que les deben de jubilaciones. Le deben 1.100 millones para prima de antigüedad para las jubilaciones, las 2.400 compañeros, 1.000 millones de pesos que requieren enterarle al Iztecali para que pueda funcionar y 451 millones para pago de interinos. Ahora, ¿qué es lo que sigue de aquí? Porque sabemos que ya mañana en las primarias, pues que van a tener una hora de clase. No, ya mañana en primaria suspende también. Y el viernes. El viernes suspenden mañana preescolar y primarias. El viernes siguen igual preescolar y primarias, y secundarias nada más estará laborando 2 horas con alumnos. El lunes ya estará parando preescolar, primaria y secundarias.
El martes estarán parando normales. El miércoles, bueno, estamos por decidir y tenemos la plática pendiente ahorita con la sección 37 para ya irnos, porque ellos paran totalmente el viernes, la sección 37, y de ahí irnos ya en un momento dado a una manifestación ya de tipo público, ya directamente salir a la calle a manifestarnos en forma municipal primero y después ya en forma estatal. ¿Qué posibilidades le ves de arreglo a esto? Porque estamos hablando de muchos millones de pesos. La autoridad tiene supuestamente gestionando esto desde agosto del año pasado. No ha habido resultados y eso es lo que ya exasperó a la gente. Porque en lugar de que se resolviera, pues todavía pues empezamos con estos problemas de este año, de que por cuestiones administrativas se empezaron a afectar a los trabajadores. Entonces, la posición de los trabajadores, lo que nos piden es no dar un marcha atrás hasta que no se liquide esto. Ahora, entonces es un problema, digo, por lo que entiendo, básicamente de administración, de negligencia. Por un lado, falta de recursos, falta de fondos, problema de flujo. Por otro lado, hay un problema de administración en donde el sistema tiene que entender que hay un sistema informático nuevo con el que tienen que trabajar. Y yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú vas al extranjero y quieres hablar inglés, tienes que pensar en inglés para poderlo hablar correctamente. Si el americano viene para acá, para poder hablar español tiene que pensar al hablarlo en español para poderlo hablar correctamente. Aquí no pueden seguir pensando que tienen que trabajar con el sistema informático que tenían aquí, que su sistema contemplaba otras posibilidades. Allá hay un sistema ya preestablecido con el que le pagan a educación media superior y superior, debidamente probado, que además dentro de 6 meses ya lo van a tener aquí. Con ese van a tener que funcionar aquí y en todas las entidades federativas. Y al ratito nos vamos a meter al asunto de la revisión del analítico, donde ya van a empezar a revisar ellos, a ver, en esta escuela tú tienes autorizados 6 maestros, una secretaria, un intendente, un director. ¿Por qué tienes gente de más? ¿O por qué tienes gente de menos? Y aquí obviamente va a ser otro problema administrativo. Con la estandarización que ellos van a hacer a nivel federal. Que ya hay, que además, cuando tú abres una escuela, hay una plantilla autorizada, hay una estructura presupuestal y de recursos humanos con la que tienes que trabajar. Si no la tienen así, van a empezar los problemas. Por eso nosotros también a nuestra gente le hemos tenido que estar diciendo, tenemos que reorientar los recursos. Donde hay un excedente, tenemos que reorientarlo para que las escuelas que requieren, ahí esté la persona, el intendente, la secretaria, el director, el maestro, quien tenga que estar. ¿Cree que los han llevado ya a un extremo? ¿No son medidas extremas o es que la gente ya está harta de todo este tipo de cosas? La gente está harta. Y la verdad, por más que nosotros tratamos de, en estos 4 años ya casi ¿tiene que ver con el otro paro que hicieron anteriormente? Sí, que el 18 de... Que supuestamente quiere el gobernador hablar con el secretario... Con el presidente de la organización, estuvo allá, hubo acuerdos, se comprometieron, firmaron una minuta en que se iba a pagar. Vino el maestro Juan Díaz de la Torre a principios de marzo. Como que vino a apaciguarlos. No, allá estuvo, allá platicaron, allá acordaron y que se iba a pagar y hubo compromiso del Estado de que se iban a aplicar para pagar estas deudas. No se hizo, se resolvieron otros problemas, vino en marzo el maestro Juan, hablamos con el gobernador, ¿sí? Se hizo el planteamiento de los problemas con la sección 37, de los problemas de la sección 2 y a la fecha no hay un cumplimiento. ¿Sí? Y la gente tiene que salir y eso se lo dijo claramente el maestro Juan al señor gobernador. Va a llegar un momento en que la gente no va a aguantar, se van a salir y esto se va a agravar y va a tomar otras dimensiones. Nosotros nos estamos poniendo al frente porque tenemos que canalizar esto por los conductos adecuados para buscar la mejor solución. Sabemos que tiene el problema de déficit fuerte el gobierno del Estado. Terrible. Pero también entendemos la demanda de nuestros trabajadores. ¿Qué sucede si yo no me pongo al frente de ellos? Pues ellos se van a ir y se van a ir de largo. Entonces, la razón de ser de la organización, ¿cuál es? El estudio y la defensa, ¿sí?, de los derechos y los intereses de tus representados. Cuando nos dicen, oigan, están secuestrando la educación, les digo yo a la Coparmex, ¿me estás reconociendo tú, Coparmex, que nos asiste la razón? Que le pides al gobierno que nos pague, que exiges que nos paguen bien para poder tener una educación de calidad, que podamos tener cursos con los días y las horas necesarias que requiere el alumno para poder aprender, ¿sí? Pero me dices que estoy secuestrando la educación, no estoy de acuerdo contigo. ¿Qué harías tú o qué te pasaría a ti si tú, por ejemplo, no pagas impuestos municipales, estatales o federales
si no pagas el Seguro Social, si no pagas el Infonavit, inmediatamente te están instrumentando procedimientos de ejecución, les empiezan a embargar, inmediatamente iban a tener Hacienda encima, al Seguro Social, al Infonavit, la Tesorería Municipal, Finanzas del Estado, cualquier autoridad. A la autoridad, ¿quién le va a poder en un momento dado sancionar o le va a poder en un momento dado prender un procedimiento de ejecución para que pueda pagar? ¿Cuál es la herramienta que tenemos nosotros? Pues hemos tratado de no llegar a los extremos. ¿Sí? Y que el padre de familia, y quiero decirte, que el padre de familia ha entendido muy bien esto cuando empezamos con 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque saben que además el trabajador está peleando no nada más por un derecho laboral, ¿sí? Que a veces lo quieren contraponer contra el derecho a la educación. Está peleando por el derecho a la vida. Y el derecho a la vida no es nacer, crecer, reproducirte y abandonar este mundo cuando te corresponda en forma natural. Pero para poder vivir, entre otras cosas, necesitas comer. Para comer necesitas comprar y para poder comprar necesitas dinero. Y para poder tener el dinero tienes que tener un trabajo lícito, honesto, ¿sí? Y que te paguen. Pero si trabajas y no te pagan, el maestro está pidiendo prestado. ¿Cuántos interinos tiene ese problema? Bueno, estamos hablando de más de 1,500 interinos con ese problema. Estás hablando que ¿A cuántos jubilados afecta? A 6,700 por un lado, más otros 400. Lo de la prima. Lo de la prima 750, súmale 6,700, más 750, más 400 de la ayuda humanitaria, más 1,500 interinos, más 20,000 en activo, ¿sí? Que les están entregando y que a veces les pagan su quincena y a veces no, ahora de este año para acá. Entonces estás hablando que 33,000 de la sección 2, más otros 18,000 de la sección 37, estás hablando de 50,000 afectados. Entonces, no somos necios, no somos inconscientes, no somos radicales, ¿sí? Ya votamos todo. Porque luego dicen, hay trasfondo político. ¿Cuál trasfondo? A mí me han querido hacer candidato desde el 2011 que llegué a la Secretaría General y les he dicho 1000 veces, no lo voy a hacer mientras sea secretario general y no me interesa, por otro lado. ¿Sí? Para que se quiten esas ondas de que esto trasfondo político y que... No, la gente ya se hartó. Bueno, pues qué bueno que nos explicas este asunto de cómo está este problema de los maestros, pues también para que usted más o menos sepa, porque no sé si haya preguntas ahí, don Susano, sobre el tema. Tenemos varios comentarios sobre el tema. Aurelio Borgaro nos dice, los días que los maestros no den clases, que no les paguen. Se entiende que se les debe y están en su derecho de pedir lo que se les debe, pero pues no quieran cobrar los días que no laboran. Normalicia Ramos y Alma Reyes en el mismo sentido, que si entonces mañana no hay clases en primaria. No hay. Ana Lilia Mata nos dice, saludos y muy buenas noches, muy buen tema. José Ramírez, señor Gudiño, ¿por qué no les ponen checador digital con huella en las escuelas y secundarias a los maestros para que estos consten que realmente asisten los maestros o interinos? Armida nos dice que en este momento también personal administrativo se vio afectado, no solo maestros. La profesora Guillermina, ¿qué va a pasar con los maestros jubilados del 92 que no les pagaron? También se les debe. María, yo trabajé en ISEP y no tienen personal competente para trabajar los sistemas, ni tampoco les dan capacitación para entender el sistema. El gobierno no tiene personal preparado para capacitar a sus trabajadores. Raúl Rodríguez, soy maestro y trabajo para el gobierno del estado. En mi cheque me hacen los descuentos de Fobiste y el gobierno no está haciendo los pagos a Fobiste. Francisco Estrada, si las cosas están tan bien como usted dice, ¿por qué estamos tan mal en educación a nivel internacional? Que Cuba está mejor que nosotros. ¿Mande? Sí, estamos mal. En calidad educativa. Estamos mal. ¿Por qué ha bajado la calidad educativa en Baja California, maestro Budín? Porque desafortunadamente... De la media nacional estamos cada vez peor. Ya tenemos por lo menos 15 años que quienes han estado al frente del sistema educativo no habían sido maestros. Hoy en día tenemos un maestro al frente de la Secretaría de Educación, el doctor Mario Herrera, es catedrático de la universidad, pero además catedrático de Educación Media Superior. ¿Sí? Y está enterado del tema. Están reincorporando algunas gentes que conocen el tema, pero no podemos tener en el sistema educativo gente que son
llevados al sistema por cuestiones de tipo político. Tenemos Como ha habido, hasta choriceros tuvimos ahí. los últimos años, Vendedores de chorizo. ha estado difícil ahí la situación. Lilia Aviña, no solo hay adeudos a interinos, personal de base también sufren este problema, con quincenas que no llegan o están incompletas, incluso descuentos que no tenemos nos aparecen. El señor Guevara, ¿el paro seguirá hasta que se arregle el problema del pago o qué pasará? Seguiremos hasta que se arregle. También Marta Emilia Castañeda, buenas noches señor Magaña, nos estarán informando si el lunes habrá clases en primaria, ya que es la única manera de saber por las noticias, que nos mantengan informados, por favor. Seguramente no habrá. No habrá. Porque difícilmente de aquí al lunes el gobierno del estado va a tener el recurso, o la federación, si le solicitamos, porque nosotros también estamos pidiéndole al señor presidente de la República que apoye a Baja California, que apoye al gobierno del estado de Baja California, que tiene un déficit, que entendemos que no es problema de la federación, que el patrón es el ISEP, pero que Baja California requiere un salvavidas y que requiere que se le apoye con estos recursos para poder sacar adelante este problema. Mario Ortiz, si este problema ya se había detectado anteriormente, ¿por qué hasta ahora que hay campañas políticas comienzan las huelgas en las escuelas? No, comenzamos el 18 de agosto del año pasado. Marisela, ¿podrían investigar al líder del profesor Gudiño y en qué se beneficia? Tengo una amiga que se acaba de jubilar y le pagaron todo lo que le debían. Profesora Padilla, respecto a la suspensión de clases, hasta para nosotros los maestros es molesto porque nosotros nos quedamos en el plantel sin nada que hacer. Esto es pura cuestión política, ¿para qué le hacen al cuento? ¿Desde cuándo debieron haberlo hecho? Nos dice profesora Padilla. Y Rafael Contreras. Bueno, la profesora Padilla, le digo, ella tiene un compromiso, tiene un horario que cumplir y ella tiene que estar en la escuela. El sacarla de la escuela sería tanto como ponerla en la picota para que le descuenten o en un momento dado acumule faltas. Y que si, porque el profesor Gudiño no reconoce públicamente y abiertamente que el gobierno del estado ha desviado los recursos del magisterio a otras áreas, provocando el problema que hay, que hoy enfrentan los maestros de Baja California. Bueno, yo no sé si los ha desviado a otras áreas o no, lo que sé que hay un déficit y que le deben a los maestros y eso es lo que estamos exigiendo. Maestro Gudiño. Encantado y muy amable. Como siempre, Ahora sí que hemos llegado a esto. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que fue muy ilustrativo esta plática. De verdad, maestro Gudiño, gracias. Buenas noches. Lo vamos a corte. Muy amable, gracias. ¿Cómo? Tu mirada.